la comunidad cinematográfica Conayotzinapa. Les agradecemos su presencia en esta, la novena función del Cineclub Cineteca 43. La comunidad cinematográfica por Conayotzinapa nace en noviembre del 2014 como un proyecto de las escuelas de cine, principalmente por hacer una confluencia de artistas especializados en audiovisual, apoyar en ese momento el movimiento por la aparición con vida de los 43 compañeros desaparecidos en Ayotzinapa. A partir de ahí comenzamos a realizar una serie de actividades político-culturales aquí en la Cineteca que finalmente derivaron en este cineclub, que ya lleva su novena función. Cada mes tratamos de hacer una o dos funciones relativas a temas de libertad de expresión, derechos humanos, justicia, etc. En esta ocasión presentamos una serie de cortometrajes documentales realizados por la Organización Internacional Artículo 19, que tratan el tema de la libertad de expresión y la censura violenta que se ejerce contra los periodistas en nuestro país. Nuestros invitados tenemos el día de hoy a Gabriel Soto, que es oficial del Programa de Protección y Seguridad de Artículo 19. También tenemos a Daniela Pastrana, que es una periodista especializada en derechos humanos. Fue fundadora del diario Reforma y trabajó durante 9 años en La Jornada como reportera especialista en temas sociales y es directora ejecutiva de la Red de Periodistas de a pie. Tenemos también a Gregoris Templis Greco, que es un periodista independiente que ha escrito crónicas y reportajes en 91 países y territorios. Colabora regularmente en Proceso, La Nación, el Periódico de Cataluña y el Confidencial, entre otros. Recientemente presentamos, de hecho la semana pasada, un documental que habla sobre la colaboración, ¿no?, la participación del ejército en los hechos de Iguala del 26 de septiembre de 2014. Tenemos también a Gustavo Lizárraga, que es fotógrafo independiente, es artista, ha participado casi 10 años en distintos proyectos de comunicación autónoma e independiente. También nos acompaña Gloria Muñoz, quien trabajó para el periódico mexicano Punto, la agencia alemana de prensa dpa, el periódico estadounidense La Opinión y el periódico mexicano La Jornada. Fue una de las fundadoras de la revista semanal Desinformémonos, periodismo de abajo. Como ven, tenemos unos invitados de lujo el día de hoy y quisiera que comenzáramos con Gabriel Soto, de Artículo 19, para que nos diera un panorama general de la libertad de expresión, un poco para colocarnos cómo ha sido cómo es que surge el proyecto que hoy nos vienen a presentar de estado de censura y cuál ha sido la labor que han realizado esta organización en nuestro país. Pues bueno, muchas gracias por la presentación. Primero quiero agradecer este espacio en el que se puedan pasar estos documentales que se realizaron por la organización y también este panel. La verdad es impresionante tenerlos aquí. Muchas gracias y gracias por estar aquí. Bueno, yo tengo el honor de ser el oficial de protección de Artículo 19 México. Artículo 19, para quienes no sepan, es una organización de derechos humanos que se dedica a la defensa de libertad de expresión. Particularmente en el área que yo laboro, registramos las agresiones que ocurren en el país a los periodistas, la tipología de las agresiones y sacamos alertas cuando hay agresiones a periodistas, lo documentamos, presentamos informes anuales y para poder seguir contando estas historias que pasan de agresiones a los periodistas en un contexto como el mexicano es que también hacemos este tipo de documentales para que pueda llegar esta información a más personas, porque bueno, creo que es importante difundir estas ideas porque muchas veces no pensamos en cómo se genera la prensa o cómo se controlan los medios, por qué se agreden a los periodistas. Muchas veces ya es nota, los mismos periodistas se han hecho parte de la historia se han hecho parte de la propia historia, pero luego no pensamos por qué y por qué es importante, por qué se les está agrediendo. Se les agrede por contar historias, por dar información, historias de corrupción o historias sobre alguna matanza que no quieren que salga, como pasó en Michoacán, fueron los federales, ¿no?, de Laura Castellanos, y muchas veces por contar ese tipo de historias los periodistas son agredidos. Y esto no solo daña a los periodistas, sino también daña a las personas que no conocen este contexto. Y pues bueno, con este documental
intentamos poner a los periodistas como parte de la historia, que narren el miedo de lo que han sido víctimas y que narren también sus experiencias haciendo este trabajo importante para toda la sociedad. Como artículo 19 tenemos un registro anual sobre las agresiones que lamentablemente cada año crecen y siguen creciendo. En el 2014 documentamos desde el artículo 19 324 agresiones a los periodistas, una agresión cada 26 horas. Pero en el 2015 documentamos 392 agresiones, es decir, más de una agresión al día, con 8 periodistas asesinados en tan solo un año. Pues esto es lo que van a ver en el documental, las historias de los periodistas. Son las historias del país del absurdo y la contradicción, donde la libertad de expresión y prensa habitan en la simulación de leyes que dicen defenderlas, en modelos que no alientan, sino asfixian a los periodistas, donde las palabras más comunes son silencio, miedo y muerte. Quiero también terminar, un poco esta primera plática para que ustedes ya más bien puedan ver el documental, pero es importante reflexionar en esto, en lo que afecta más bien a la ciudadanía, que no nos lleguen estas historias, que no nos llegue el trabajo de los periodistas. Por ello, les agradezco que estén aquí, porque para mí y creo que los que están aquí, para todos, es muy importante el trabajo que se está realizando y que ustedes lo puedan conocer. Muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Ahora vamos con Daniela Pastrana, de Periodistas de a Pie. Nos gustaría que nos platicaras un poco tu visión sobre la libertad de expresión y la censura en México y también lo que han realizado desde su experiencia en la organización de Periodistas de a Pie. Buenas tardes a todos. Les quiero platicar un poco, para los que no conocen, qué es Periodistas de a Pie. Es un colectivo que hace 7, 8 años empezó a trabajar en el tema de la capacitación y profesionalización del periodista, que nunca tuvo en el inicio la idea de entrar en el tema de libertad de expresión, ni siquiera teníamos como mucha conciencia de lo que implicaba eso. Crecimos con la escuela, esta vieja y arrasada de que el periodista nunca debe ser la nota. Después de 90 periodistas asesinados en este país, nuestro reclamo es que seamos la nota, efectivamente, no es que debamos, es que es la nota. A partir del 2008, cuando empezamos a ver que en distintos lugares del país nos llamaban algunos colegas para preguntarnos qué hacer, porque les habían dejado una corona de flores afuera de su redacción, o porque habían matado a otro, porque estaba secuestrado otro periodista, empezamos a involucrarnos en el trabajo y en entender qué era esto de la defensa de la libertad de expresión. Los últimos 2 años, básicamente, hemos estado, aparte de generando productos periodísticos colectivos, hemos estado recorriendo buena parte del país, tratando de entender qué es lo que pasa con los periodistas, dónde están las fallas, qué significa esto, que en los informes vemos, ¿no? Qué significa 90 periodistas asesinados, qué significa 17 periodistas desaparecidos, qué significa una agresión a un periodista cada 24 horas. El año pasado la red recibió un premio internacional, fui a recogerlo a Myanmar, o sea, del otro lado del mundo, y me preguntaban, y eso les decía, o sea, a lo mejor muchos de los que estaban ahí pensaban o pueden decir, pues tú puedes venir a decir todo esto de tu gobierno o de tu país y no estás en la cárcel, entonces no es no está tan grave la cosa. El problema es que para que yo pudiera ir y decirles lo que les dije a una centena de editores de todo el mundo, tuvo que haber 90 periodistas asesinados, no 1, no 2, no 3, no un periodista en la cárcel. Tuvo que haber 90 periodistas asesinados, 17 desaparecidos y una agresión cada 24 horas. En las cifras
que, digamos, en lo que ha podido documentar una organización como Artículo 19, que por supuesto no quiere decir que son todas las agresiones que ocurren en este país, porque todavía hay muchas cosas que los periodistas viven todos los días en las regiones y no se conocen y no se denuncian. Entonces, pues parte de eso a mí me ha dejado un par de reflexiones, o sea, hacer ese trabajo, hablar con periodistas como uno del sur de Veracruz con el que hablaba hace un par de semanas y que me decía, yo a veces quiero dejar de ser periodista, muchas veces quiero dejar de ser periodista, pues por lo que ya sabemos todos, a un sueldo de 1.500 pesos a la quincena, sin días de descanso, en unas condiciones increíbles, ¿no? En unas condiciones que a uno lo pueden espantar desde aquí, desde el Distrito Federal. Me decía, muchas veces quiero dejar de ser periodista y dedicarme a otra cosa, pero luego veo lo que está pasando en mi comunidad y siento que debo decir algo, siento que debo denunciarlo. Yo me preguntaba, ¿qué hago? Y yo, como muchas veces le dije, yo no tengo respuestas. ¿Por qué? Porque quizá lo que está publicando ese periodista allá es algo que a lo mejor, en el mejor de los casos, va a llegar a hacer una nota de portada en Jalapa, Veracruz, en el mejor de los casos, pero no va a llegar a ser nunca una nota de portada en un periódico de los que se dicen nacionales. Una serie de cosas gravísimas que pasan en algunas regiones que nunca alcanzan las portadas de los medios nacionales, que tienen una agenda pues totalmente ajena a la realidad cotidiana de la gente de este país. ¿Qué hacer? Bueno, creo que la primera parte, lo primero que se puede hacer, el primer paso es tener conciencia de eso, y para eso sirve documentar estos casos. Documentar estos casos entendiendo que lo importante no es necesariamente defender a los periodistas, que esa es la otra cosa que siempre nos dicen, bueno, ustedes creen que son privilegiados y que los tienen que defender. No, lo que tenemos que defender ustedes y nosotros y todos es el derecho que todos los ciudadanos de este país tenemos a estar informados y a tener información de calidad. Y esa es una responsabilidad del Estado, es una responsabilidad garantizar que todos tengamos la suficiente información necesaria para tomar decisiones de cosas que nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y eso es lo que no tenemos en este país. Tenemos un caos de información. Tratar de encontrar los retos, ¿no? Traten de encontrar el índice la tasa de homicidios dolosos en Acapulco de 2015. Cada quien tiene sus cifras, cada quien tiene su rollo, las notas todas dicen algo distinto porque los registros dicen todo distinto, porque en Acapulco y en el resto de Guerrero hay muertes que no se registran, muchas muertes que no se registran, no solo las de las fosas clandestinas, sino las muertes o asesinatos cotidianos no se registran. Y entonces ese es el problema en este país. Estamos saturados de información que no nos sirve para nada. No tenemos una buena información, una información que nos permita tomar decisiones y que es pues el centro, el pilar de lo que ocurre para que pueda funcionar una democracia. Esa es una reflexión. Nosotros necesitamos la documentación de estos casos para tener conciencia de estos casos como los que van a ver, para tener claridad y conciencia de qué pasa en este país y de por qué es tan importante defender el ejercicio del periodismo crítico, porque también hay que ser claros. En este país hay muchos periodistas críticos, hay muchos periodistas que están dando una batalla enorme por dar a conocer esta información, pero también hay muchos otros periodistas, o que por lo menos se dicen periodistas, y que con esa bandera se la pasan ocultando todo el trabajo que hacen algunos, ¿no? Y no voy a dar nombres, pero prendan la televisión y ahí encuentran varios. La última reflexión, y ya con eso quiero terminar, es algo que a mí personalmente me hace ruido desde hace tiempo. Estuve dando clases 5 años en una escuela de periodismo, la más vieja de este país,
y el trabajo de capacitación de la red me ha permitido también entender muchas de las carencias que tiene el periodismo en este país. Creo que necesitamos una sociedad mucho más exigente con el periodismo, mucho más activa, mucho menos pasiva en la recepción de información, una sociedad que no nada más esté ahí esperando, o sea, que no salga de aquí de ver el documental y diga qué grueso está, qué historias tan terribles tienen esos periodistas, y después se desconecte y se pase al chisme del romance, el último chisme del romance Kate del Castillo con el Chapo o de no sé quién, y después se meta a Star Wars y siga su vida como si nada. Necesitamos una sociedad que le exija, los estudiantes que le exijan a sus universidades tener buenas materias, que quieren ser periodistas, a un auditorio que sea mucho más exigente con lo que le dan los medios de comunicación, pero mucho más exigente, no solo recibirlo y quedarse con eso y seguir como la vida cotidiana, porque si la sociedad no nos ayuda, o sea, si no son cómplices del trabajo que estamos haciendo los que estamos aquí y muchos otros periodistas en el país, difícilmente esas notas de lo que pasa en muchos lugares de este país, que es realmente una tragedia humanitaria, por donde lo pueden ver, van a llegar a las portadas, van a llegar a los medios internacionales como deberían llegar, con la rapidez con la que deberían llegar, y van a generar una presión distinta sobre los gobernantes de este país. Y bueno, pues muchas gracias y les invito a ver estas historias. Muchas gracias, Daniela. Ahora vamos a hablar con Gloria Muñoz. Ella tiene una visión muy particular, además del periodismo, porque trabaja en Desinformémonos, una agencia que va muy de la mano de los movimientos sociales, del activismo, y por lo tanto la coloca también en una situación de vulnerabilidad diferente. Bueno, muchas gracias a todos, buenas tardes. Agradezco mucho la invitación a estar en este foro, agradezco mucho, por supuesto, estar en compañía de este panel. Yo les voy a hablar un poquito de Desinformémonos, para hablar de la situación en la que nos hemos enfrentado algunos de este equipo en un contexto de violencia generalizada. Desinformémonos es un espacio de comunicación digital con una revista impresa y varias publicaciones, talleres de periodismo también comunitarios. Es un espacio de comunicación, desinformémonos.org.mx, para los que no lo conozcan y se quieran meter por ahí. Nacimos hace 9 años, en 2009, hace 6 años, casi 7, con una intención muy clara: estar reportando a través de la herramienta que conocemos, que es el periodismo, las historias que nosotros llamamos de abajo. ¿Qué quiere decir? Historias de migrantes, de trabajadoras sexuales, trabajadoras de la maquila, de obreros, de campesinos, de indígenas, y no nada más de México. Desinformémonos se conforma por un equipo de compañeros periodistas y activistas de México y de 46 países del mundo. Es una publicación en la revista impresa que se traduce al inglés, al francés, al italiano, al ruso, al alemán, a veces al persa y en algunas lenguas indígenas. ¿Por qué? Porque nosotros vemos tanto las acciones que llevan a cabo los estados frente a las clases desprotegidas, frente a las clases más vulnerables, una estrategia común. Nosotros decimos, sí hay un manual del despojo y es el que se lleva a cabo en todo el mundo. Entonces las historias que podemos ver en Palestina son las que vemos en Argentina y son las que vemos en cualquier comunidad de este país que se llama México. Así nace Desinformémonos, y con una cosa muy clara, que yo coincido mucho con Daniela, ¿no? En un periodismo crítico, y en este caso no nada más, sino abiertamente parcial, abiertamente de un lado. Decimos, nosotros estamos claramente por la presentación con vida de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Sí. ¿Vamos a fingir que no? Pues no. Sí estamos por la presentación con vida, sí estamos porque demandarle al Estado que nos diga la verdad, porque no tendríamos por qué andarlo buscando.
Ellos tendrían la obligación de dárnosla, no nos la dan, dejan a los periodistas el trabajo que tendrían que estar haciendo ellos y estar dándole la información cercana a la verdad a la población. Sí estamos por eso, lo decimos abiertamente. Si por eso nos dicen son activistas, bueno, pues que me digan qué periodista no es activista. Nada más que irnos de un lado. Nosotros nos decimos, somos de este lado, estamos por la búsqueda de la verdad, estamos contra el despojo de las tierras y de los pueblos indígenas. Nos situamos en un periodismo que nosotros llamamos de abajo, que tiene que ver con recoger estas historias de maestros, de estudiantes, de migrantes, de trabajadores indígenas y campesinos. Y no nada más somos periodistas, en un momento en que la tecnología permite que otras personas recaben, difundan información, somos parte de esta gran red de comunicación que se está dando en todo el mundo prácticamente, en la que una persona que está en un lugar y puede tomar una fotografía de una agresión de un policía a un estudiante o a un migrante y podemos difundirla. En ese momento estamos cumpliendo una parte de la comunicación. No toda, pero sí una parte. Toca a los periodistas investigarla, toca a los periodistas sustentarla, toca a los periodistas que que tienen una preparación, una formación, llevar a cabo la investigación correspondiente. Pero de cualquier manera ejercemos la comunicación. Esto es Desinformémonos, un espacio que por supuesto les invito a visitar. Desinformémonos con la historia de Ayotzinapa. Lo que hicimos fue colocarnos en el lado de la movilización, es decir, en el reporte de la movilización que se estaba llevando a cabo en protesta en México y en muy buena parte del mundo. Con esto tuvimos contacto con muchos colectivos, con muchas personas de a pie, igual que las periodistas, que estaban activándose a partir de la indignación que provocó la desaparición, que provocó y provoca la desaparición de los 43 estudiantes. Estábamos en esto, justo reportando, cuando en noviembre del año pasado, una de las más recientes, incluso persecuciones que se dieron contra los estudiantes en Chilpancingo, nosotros la reportamos. Los estudiantes nos mandan videos de la persecución que estaban teniendo, de los policías, de las camionetas atrás de ellos. En ese mismo momento subimos un video a la página. El video se difunde rápidamente, llega a tener más de 3 millones de visitas en prácticamente unas cuantas horas, y en ese mismo momento la página se baja. Nos bajan la página de Desinformémonos en internet. Y no nada más eso, estamos en la oficina y los celulares, y las tabletas y las computadoras personales empiezan a mandar mensajes, se están metiendo desde otro dispositivo a tu correo electrónico, está ocurriendo, cambia tus contraseñas, confirma tus contraseñas, una serie de situaciones que nos hicieron sentir el enojo de un sector, pensamos nosotros, del Estado, y ahora les digo por qué, que estaba incómodo con la difusión de esta información. Un mes antes de esto, debo aclarar, una compañera del equipo, Flor Goche, reportera, su domicilio fue allanado, se metieron a su domicilio, sustrajeron computadoras e información, y posteriormente fue el ataque cibernético, bajaron la página, se metieron a nuestras computadoras y teléfonos celulares, dispositivos móviles, y una semana después allanan mi domicilio. Llego a mi casa, la puerta está abierta y mis cosas absolutamente revueltas. Las cosas, no tengo cosas de mucho valor, pero las que yo pudiera pensar que tienen algún tipo de valor, no las tocaron. Y sí, una tableta que tenía ahí, lo que tenía básicamente información fue lo que se llevaron. Y una cosa que nos hacen a las mujeres periodistas, tocan nuestras pertenencias más personales, nuestra ropa íntima, lo que le pasó a mi compañera y lo que me pasó a mí, exactamente el mismo tipo de agresión, que es un ataque también de género. ¿Por qué no se lo hacen a un hombre? A un hombre no le agarran los calzones de su cajón, a las mujeres sí.
Esto son diferentes vertientes de lo que nos está pasando a los periodistas. El grado más grave, que ya lo contaron los compañeros, sin duda es el asesinato. El asesinato, la desaparición, el secuestro, el allanamiento, el meterse también con nuestros familiares, las amenazas. Si hay algo peor que la amenaza a uno mismo, es a un ser querido, a un ser cercano. El allanamiento, por supuesto, la sustracción, y en este caso, en el caso de Desinformémonos, también la vulneración de un espacio digital que prácticamente nos deja sin nuestra herramienta de trabajo. No tienes espacio, no tienes cómo difundir, no tienes nada. Eso te puede inmovilizar, te puede paralizar, porque además es muy caro un ataque cibernético, tan caro que te puede casi orillar a soltar la toalla. ¿Qué quiere decir esto? A un periodista crítico que trabaja en un gran medio de comunicación y que lo sostiene una empresa, el ataque a la libertad de expresión viene con su suspensión, es decir, te despido de esta empresa, como le sucedió a la periodista Carmen Aristegui y a muchos otros compañeros. Pero si no estás en estas grandes empresas y decides abrir tu propio espacio, pues te lo tiro. Y te lo tiro, y entonces viene un problema económico para volverlo a parar y para tener toda una infraestructura que sustente una difusión masiva de lo que estamos cubriendo. Es literalmente desaparecerte. Si no te matan físicamente, matan tu espacio. Yo insisto que la gravedad del primero es la que nos importa, por supuesto, pero la otra es quedarnos realmente sin la información que desean los compañeros, que es la que pues representa parte importantísima como una herramienta de la democracia en este país, o de la falta de, mejor dicho. Y aquí ya no me aventó unos minutitos para decir esto que comentaban también, ¿a quiénes nos están agrediendo? Sí, a los periodistas que estamos haciendo, que estamos investigando, que estamos difundiendo una información claramente incómoda hacia ciertos sectores del gobierno. ¿Y qué es lo que pasa también? Aquí hay una cosa que me preocupa mucho. Cuando asesinan, agreden a un compañero, una compañera periodista, los que estamos en las marchas somos periodistas. Los que nos juntamos en el Ángel y sacamos las pancartas y hacemos una pequeña marchita que no sabemos ni hacerlas, pero ahí nos vamos con nuestras pancartas, somos nosotros. ¿Y dónde está el resto de la sociedad a la que nos debemos, con la que estamos trabajando? No por la que estamos trabajando, sino con la que estamos trabajando. ¿Por qué no nos defienden? ¿Por qué no van con nuestra pancarta y demás? Y yo ahí hago una crítica muy personal también a nosotros los periodistas, que muchos de nosotros no estamos vinculados con esa sociedad con la que estamos trabajando. Y esta figura del periodista, que es algo como aparte, como que sufre una agresión, que es el resto de la sociedad la sufre, pero cuando la tiene el periodista es algo como que se maneja entre el gremio. Y no, yo creo que no. Yo creo que la agresión es a la sociedad entera. Y que por tanto la sociedad entera tendría que estar en las calles y tendría que estar demandando que sus periodistas no fueran agredidos, porque los están agrediendo a ellos también. Y esta no es una tarea de la sociedad únicamente, sola, sino que es una tarea que tenemos que emprender desde los periodistas, desde las organizaciones de periodistas, hacernos literalmente uno solo y estar peleando lo mismo por nuestros derechos democráticos que por nuestra libertad de expresión. Otra cosa también, los medios alternativos, pequeñitos, con los grandes medios cuyos periodistas también están siendo agredidos. Creo que también tenemos que marchar igual. Muchas veces están las concentraciones de periodistas más famosos y entonces sí, va el cúmulo de periodistas y es la misma agresión o todavía peor la que tiene un periodista que además sin recursos, con pura voluntad, se está jugando el pellejo en una cobertura y merece el mismo respaldo que un periodista cuya cobertura es mayor. Entonces creo que sí, que tenemos que unir esfuerzos entre los medios, pequeños, medianos, grandes y extra grandes y chiquititos, y la sociedad, principalmente la sociedad y estos periodistas que están trabajando con ella, insisto, no por ella, porque también hay una cosa también en la que en Desinformémonos peleamos mucho contra esta cosa de que los periodistas le damos voz a los que no tienen. Yo creo que no, que ni madres, que toda la gente tiene voz
y que los periodistas únicamente somos como cajitas parlantes y que resonamos como altavoces que hacen escuchar esas voces, mediadores muchas veces. Nos toca también un trabajo aparte que es la investigación, que es hacer la denuncia bien sustentada, pero que finalmente estamos recogiendo historias cuyas personas, cuyos pueblos muchas veces las quieren contar, otras veces no, y son ellos los que deciden. Es de agradecer de verdad de manera muy importante el trabajo que hace Artículo 19 en la difusión de estos documentales. Este tipo de documentales, traer a ustedes las historias de nuestros compañeros y nuestras compañeras que están siendo agredidos, es también decirle a ustedes, ustedes también están siendo agredidos, ustedes también están siendo agredidas. Si las tocan a ellos, los tocan a ellas, nos están tocando a todos, y creo que juntos, ustedes, nosotros, todos en general, tenemos que responder a esta agresión, que nada más, además hay que contextualizarla, es un reflejo del México violento que estamos viviendo en estos momentos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, a los que se acaban de incorporar a este evento, les platico que esta es la presentación del documental Estado de Censura y la impunidad mata, realizado por Artículo 19. Es muy interesante lo que dices, Gloria. Cuando estábamos haciendo la lista de los periodistas que queríamos que nos acompañaran en la presentación, era muy curioso que la mayoría de quienes nosotros queríamos que vinieran eran mujeres, ¿no? Es muy impresionante cómo la persecución contra las periodistas mujeres, además de la violencia realizada por el hecho de ser periodistas, se le suma esta violencia de género, ¿no? El caso de Lidia Cacho es paradigmático, pero seguramente también Carmen Aristegui y Anabel Hernández, y como nos platicaste ahorita, tienen historias parecidas donde a la violencia por censura se le suma la violencia de género. Vamos ahora con Temoris Greco. Temoris, como les decía al principio, realizó un documental sobre la participación del ejército en la noche de Iguala, y aquí es muy bien interesante porque es un juego que nosotros como cineastas o como productores audiovisuales tenemos muy seguido, porque nosotros en muchas ocasiones quisiéramos podernos dedicar a realizar documentales sobre cualquier cosa, ¿no? Sobre los figurines de porcelana de nuestra abuelita, sobre cualquier cosa, pero de repente la falta de libertad de expresión, de información de calidad en los medios de comunicación nos obliga casi moralmente a enfocarnos a temas y a documentales más estilo reportaje informativo como el que tú realizaste. En tu caso ha sido al revés, no es un documentalista que se pone a hacer periodismo, sino un periodista que decide asumir y tomar el papel de director de cine. ¿Nos puedes contar un poco de esta experiencia y de tu visión sobre el periodismo en México y tu experiencia personal también en Iguala y la censura? Bueno, muchas gracias. Empezaré por donde pensaba empezar y ahorita voy por allá, ¿no? Hace un año, después del asesinato de Moisés Sánchez en Medellín de Bravo, en Veracruz, después de algunas semanas duras, un grupo de periodistas que son muy activos allá en Jalapa tuvieron una reunión en un café. Estaba Norma Trujillo, estaba Noé Zabaleta, estaba Raciel Roldán, que es un fotógrafo que es el que me contó esto, y estaba Rubén Espinosa. Y estaban todos muy tristes, muy deprimidos, muy preocupados porque sienten que el cerco se estrecha alrededor de ellos, ¿no? El cerco de la violencia. Y Rubén esa noche les dijo que él pensaba que algo estaba a punto de pasar, que uno de ellos cuatro iba a ser asesinado, y el que fue asesinado fue el propio Rubén. Cuando fue el asesinato de Rubén, que a todos nos conmocionó, era el cuarto de 2015 solamente en el estado de Veracruz, o ligado al estado. Hubo, pues los primeros que saltamos fuimos los periodistas, precisamente porque teníamos esa presión encima de que era uno y otro y otro y otro.
Pero después hubo personas que se preocuparon porque dijeron, a ver, fueron 5 personas las que fueron asesinadas. ¿Por qué se hace tanto ruido al respecto de un periodista? Murió un periodista y 4 mujeres. Y tenían razón. También señalaron que los activistas de Veracruz señalaron que una de sus compañeras, Nadia, pues también había sido asesinada ahí. Y en todo eso tienen razón. Sin embargo, no hay que no hay que dejar de señalar los asesinatos de periodistas. No porque los periodistas seamos una cosa especial o personas que de alguna forma tenemos algún tipo de privilegio, sino porque hay una razón por la cual se persigue a los periodistas, que es que los periodistas somos los ojos y los oídos. Y cuando no quieren de la sociedad, y cuando no quieren que la sociedad se entere, van a atacar directamente a sus ojos y sus oídos. Y a nosotros, en lo individual, como seres humanos, si atacaran nuestros ojos y no nuestros oídos, los protegeríamos, porque sin ellos vamos a quedar imposibilitados de comunicarnos y de saber qué es lo que pasa a nuestro alrededor. Y saber y entender qué pasa es muy importante. Mencionaba Gloria el ejemplo del ataque cibernético que tuvieron en Desinformémonos. Se ataca a los periodistas asesinándolos, se los ataca amenazándolos, se los ataca con malos salarios, dejándolos sin empleo, presionándolos. Se los ataca también de otras formas que no son tan evidentes, pero que pueden ser tan efectivas como eso, para callarlos. Por ejemplo, presentar una demanda legal contra un periodista que se sabe que no se va a ganar, pero ese periodista, en lugar de hacer su trabajo, se va a pasar el tiempo defendiéndose y en trámites larguísimos y consiguiendo pruebas y pidiendo asesoría, y seguramente se va a gastar todo lo que tiene y mucho más en eso. En el caso de Desinformémonos y también de otros sitios de información, el costo que tiene para un medio independiente protegerse de esos ataques es mucho más allá de lo que puede invertir, y seguramente es más de lo que puede invertir en hacer su trabajo. Entonces sí es muy importante que estemos conscientes que si nosotros queremos mantener los ojos y los oídos en su lugar, pues tenemos que generar una mayor conciencia y una mayor movilización. El año pasado, cuando mataron a Moisés, en los primeros momentos no sabíamos bien qué había pasado, no se sabía por qué lo habían matado, no sabíamos quién era Moisés, no tenemos información, era un periodista. A mí me parece que es uno de los, hemos estado trabajando sobre su caso, he estado ya algunas veces en Medellín de Bravo, en su casa, y mientras más conozco de Moisés, más me impresiona su calidad de auténtico periodista de vocación. Un periodista que no necesitaba reflectores, que no necesitaba tener todos los recursos, que no necesitaba un coche. Era un periodista que todo lo que tenía lo dejaba en su afán de informar, en su pequeño periódico La Unión, que mantuvo durante unos 20 años. Pero en ese momento no lo sabíamos, precisamente porque era tan local, ¿no? Era solamente conocido en Medellín de Bravo. Y en lo que reaccionamos, alguien convocó en Twitter, alguien que yo no conocía convocó en Twitter a manifestarnos frente a la representación de Veracruz, que está en la calle de Marsella, en la colonia Juárez. Entonces dije, sí, vamos, y algunas personas más en Twitter dijeron, sí, vayamos a manifestarnos, a defender, porque en ese momento estaba secuestrado, estaba desaparecido, o sea, todavía teníamos la esperanza de que Moisés pudiera aparecer con vida, de que si nosotros presionábamos a las autoridades para que hagan su trabajo, para variar, podríamos tener la suerte de que lo hallaran todavía con vida. Entonces fuimos a manifestarnos con la exigencia de que buscaran vivo a Moisés. Y bueno, pues llegué a la hora convenida, tengo defecto de ser puntual en ese país, y pues no había nadie. Yo llegué con mis 3 cartulinas y no había nadie. Y yo paradito afuera de la representación, había gente que se asomaba a las ventanas, me veían y yo creo que hasta podía escuchar sus risas. Como a los 10 minutos llegó una chica que yo no conocía, pero que parece ser que fue la que lanzó la convocatoria por Twitter, y me dijo, yo también traigo unas cartulinas. Y yo, bueno, mira, mejor tú y yo que nadie. Entonces ya estábamos los dos paraditos con esas cartulinas, exhibiéndolas afuera de la representación.
Y poco a poco fueron llegando otros compañeros, hasta que por fin éramos ya 12 periodistas. Pero muchos de ellos estaban trabajando y habían explicado en sus medios que iban a cubrir el evento. Entonces tomábamos turnos, 6 nos parábamos con nuestras cartulinas y 6 tomaban fotos, y luego nos dábamos la vuelta y 6 se manifestaban y los otros les daban las fotos a ellos. Fue bastante, o sea, también cuando asesinaron a Moisés nos juntamos en el Ángel y fuimos muy pocos. Perdón, a Rubén, ¿dijo Moisés? A Rubén, sí. Entonces, bueno, yo creo que es importante, no podemos obviamente olvidar a las mujeres. En el caso de las 4 mujeres de la Narvarte, pues salieron las trabajadoras domésticas, salieron las chicas de la comunidad colombiana, Yesenia Quiroz, que fue pues la menos apapachada o la que menos generó solidaridad, bueno, fue recuperada precisamente por su condición de mujer. Estaban los activistas de Veracruz por Nadia, ya estábamos los periodistas por Rubén, y se acuñó ese hashtag de justicia para los 5. Es muy importante no olvidar a nadie, pero si perdemos los ojos y la nariz, los oídos, vamos a perder la oportunidad de defender a cualquiera, porque no nos vamos a enterar de nada. En cuanto a lo que preguntabas, bueno, no es una inmensa historia. En mi familia todo el mundo hace documentales. Mi padre, mi tío, mi hermano y mi hermana. Y yo era el que se negaba, yo era el que se rehusaba, el que no quería. Porque, bueno, básicamente porque el proceso de postproducción me parece desesperante, o sea, es así, y me lo sigue pareciendo, o sea, todavía, cada vez que estamos trabajando en un nuevo documental sobre censura y violencia contra periodistas, y solamente pensar en la idea de esas noches, semanas y semanas y semanas metidos en el estudio de producción, de postproducción, me causa terror, o sea, pero bueno, habrá que echárselo. Entonces, bueno, yo solamente llegué a eso. También fue una consecuencia natural. Normalmente trabajo en Medio Oriente, pero llegué en 2014, como siempre, solamente a tocar base, saludar a mi gente aquí, cuando ocurrió lo de Iguala, y me fui quedando. Un grupo de periodistas y cineastas y músicos y escritores indignados formamos una organización que se llama Ojos de Perro contra la Impunidad. Y esa organización, pues al principio, pues somos periodistas, no sabíamos qué diablos hacer con ella. Entonces pasamos bastante tiempo tomando decisiones en qué es lo que queríamos hacer. Y mientras tomábamos decisiones, empezamos a hacer videos. El primer video fue muy exitoso, fue un video que hicimos en diciembre del 2014. Fuimos a Yoxi a preguntarles a los padres pues cómo habían pasado la última Navidad con sus hijos, qué pensaban de lo que iba a ser esa siguiente Navidad sin ellos y qué mensaje tenían para el mundo, y fue un video muy bonito. Después, precisamente aprovechando mis contactos en otros países, les pedimos a personas de esos países que respondieran con pequeños videos tomados con teléfono, que respondieran al mensaje que les habían enviado los padres. Entonces tuvimos otro video bonito con personas de todos los continentes, enviándoles saludos a los padres de los 43 y pidiéndoles que aguantaran y que siguieran la lucha. Y después seguimos produciendo otros hasta que nos dimos cuenta de que efectivamente el video era una de las formas más eficaces que teníamos de comunicar desde Ojos de Perro. También hemos lanzado algunos otros proyectos, ya no concentrados en una y otra, sino más en temas de desigualdad, pero que no son en video. Pero bueno, pues, finalmente fue como que, vale, se estaba aproximando el aniversario de los crímenes de Iguala, y decidimos que teníamos que llegar a él con algo más allá que unos pequeños videos de 2 o 3 minutos, y produjimos ese documental que se nos pasó un poquito la mano. En lugar de la primera versión era de 3 horas, y ya después la bajamos a 1 hora 40, pero bueno, vale, eso es todo. Gracias.
Muchas gracias, Temuris. Por último tenemos a Gustavo Ruiz Lizárraga, que bueno, es uno de los protagonistas, tristemente, de estos documentales. A él le tocó vivir en carne propia un momento bien fuerte en la Ciudad de México, ¿no? Que es ese momento en el que esta aparente libertad o que se vivía para manifestarse en la Ciudad de México se ve derrumbada, y se ve derrumbada principalmente contra los periodistas, ¿no? O sea, las fuerzas del orden público se ensañan con los periodistas y con los fotógrafos, que habían sido en gran medida los que habían estado difundiendo y ayudando a denunciar las detenciones arbitrarias, por ejemplo, y los abusos de autoridad contra los manifestantes. Hola, bueno, pues como mencionan, ya verán ahora también un poco de lo que fue mi caso. Y bueno, no sé, lo que yo puedo comentar y un poco en la misma tónica que mis compañeros aquí han estado mencionando, pues es que México realmente tiene una crisis severa de derechos humanos en general, y al menos los que desde este lado, ya sea periodistas o personas que trabajan muy de cerca con la comunicación, nos toca o nos ha tocado sufrir, pues es también una agresión brutal, es la palabra, ¿no? Tener la cantidad de periodistas muertos que tenemos, la cantidad de agresiones que tenemos día con día, me parece que, pues vaya, no sé, seguramente Temuris, que tiene un mejor panorama de aquellos lugares que nosotros consideramos como en conflicto eterno, ¿no? En conflicto permanente, pues quizá pudieran ser similares, pero aquí al menos nosotros, para los chilangos, ¿no? Los que vivimos en la Ciudad de México, en esta pequeña burbuja, creo que nos cuesta mucho darnos cuenta de la magnitud de la crisis, ¿no? Digo, no sé, yo, bueno, por mi cuenta también yo ejerzo el periodismo independiente, he estado trabajando en distintas agencias o medios comunitarios. El último con quien estuve colaborando es Subversiones, que es precisamente con los compañeros con los que estaba en el momento que sucede mi caso. Y nosotros, bueno, también tenemos desde ese lado una postura bastante clara, ¿no? También nosotros, al igual que como menciona Gloria, nosotros no somos parciales, no nos interesa ejercer un periodismo objetivo, nosotros también sabemos de qué lado estamos, de qué lado hemos estado, cuál es nuestro lugar en este mundo, y desde ahí es que hacemos nuestro trabajo. También, pues mucha gente nos dice que somos activistas, ¿no? Que el trabajo que se realiza como un medio independiente o autónomo, en realidad es un trabajo de activismo y de propaganda. Pues digo, si lo quieren ver así está perfecto, pero bueno, creo que es un trabajo que se tiene que hacer, y creo que justo muchos medios como nosotros, o bueno, digo, como los medios independientes, ahora no puedo hablar a nombre de Subversiones, pues nos manejamos bajo una dinámica que pues hemos heredado de otro tipo de movimientos, como por ejemplo el zapatismo, ¿no? Creo que desde ahí tenemos una influencia bastante clara, y es el intentar generar medios horizontales, al menos al interior de nosotros. Todas las decisiones se deciden bajo una asamblea, y pues bueno, no sé, pues el trabajo para mantener en pie el sitio o el periódico o lo que sea que se esté realizando, pues suele ser siempre pues realizado por nosotros mismos, ¿no? Los medios se sostienen en base a nuestros bolsillos, al ser un medio que trabaja al menos en la Ciudad de México, ¿no? A diferencia de otros medios comunitarios, como pueden funcionar radios de pronto en alguna comunidad, y que estos medios son hechos, sostenidos y defendidos por la propia comunidad. En nuestro caso, pues bueno, nosotros también apelamos simplemente al resto de la población que está cerca de nosotros para acercarse a la información que nosotros podemos brindar, o que se puede brindar desde estos medios, y pues eso, también estar ahí justo cuando se necesite hacer una
la defensa de alguno de nosotros, y que creo que fue lo que sucedió en mi caso, que se pudo generar una red bastante grande en poco tiempo para responder a la agresión que sufrí, y pues que eso ayudó también en buena medida, junto con el trabajo de los compañeros de Artículo 19, a que las cosas pudieran resultar pues medianamente bien, ¿no? O al menos poder salir de la cárcel fácil. Y bueno, pues no sé, creo que es todo. Bueno, gracias, Gustavo. Pues al final de la función vamos a poder tener una ronda de preguntas y respuestas donde les vamos a pasar el micrófono a ustedes si quieren, si tienen alguna duda, si siguen aquí los panelistas. Y bueno, por último nada más le paso el micrófono de nuevo a Gabriel Soto para que nos haga la presentación de la película y quiera hacernos además una invitación adicional. Pues bueno, después de escuchar todas estas historias, quería solo decir una cifra. Más del 40% de las agresiones a los periodistas que tienen registradas Artículo 19 son cometidas directos por un funcionario público. Por eso es el nombre de este documental, que es Estado de Censura, porque es un juego de palabras entre que existe todo este temor a que lo censuren, o también que es el propio Estado que censura a los periodistas. Ese fue también el nombre de nuestro informe anual del año pasado, y lo que los quiero invitar es que este año también vamos a sacar un informe anual en el que presentamos casos y todos los datos que recopilamos en todo el año 2015. Este informe lo vamos a presentar en el Salón Indianilla el día 17 de marzo, el día 17 de marzo vamos a presentar el informe y vamos a estar regalando el informe, que es una publicación bastante bonita, la verdad. Y pues los invito a que vayan, lo vean y podamos convivir ahí también. Muchas gracias. Gustavo Ruiz Lizárraga, fotógrafo independiente. Me detuvieron por estar grabando. Estoy cansado de que la prensa, que los periodistas estén dando a conocer mi mala administración. Y para que aprendan, a ti te voy a romper la madre. ¿Qué podemos esperar de nuestro país, entendido como Estado, como el gobierno, como la sociedad, cuando a quien le voy a pedir ayuda es quien está cometiendo el delito? Sí, opera el evaluar el costo que tiene una publicación de ese tamaño, donde estás tocando no solamente el crimen organizado, que eso es lo que tocaba a ella, sino el crimen organizado donde están políticos involucrados. Después de que publica su libro, Los demonios del Edén, pues, piso muchos callos. Y por todos lados le llovieron amenazas de muerte. Ese viernes empezaron a salir llamadas y a llegar llamadas a los lugares adecuados, porque si no, a lo mejor Lidia hubiera quedado a medio camino en el bar, ¿no?
sobre el clima. Hola. Buenas noches a todos. Joel Enríquez. Ciudadano, dice por ahí Einstein que si seguimos haciendo las mismas cosas, obtendremos los mismos resultados. Y si cambiamos, si en vez de seguir luchando demandamos en paz, si en vez de seguir quedarnos aquí y ver un documental, nos reunimos en pequeñas o masivas congregaciones y empezamos a demandar. El presidente ya lanzó el boomerang, que es en paz, ¿no? Dice que vivimos en una democracia, ¿no? Bueno, reunámonos todas las demandas ciudadanas y lleguemos a un punto en concreto. Todas las demandas del país son diferentes, todas demandan cosas diferentes, pero de fondo demandan lo mismo, justicia. ¿Y qué es la justicia? Sin el orden de las cosas. ¿Para qué sirve la justicia? Para darle a cada quien lo que se merece. Miren, el tiempo va a seguir pasando, dice Mandela, si están esperando las situaciones idóneas, nunca van a suceder. Si no nos escuchan aquí, que nos escuchan en el mundo. Hoy por la mañana, veía el video en Periscope de cómo Julian Assange salía en Reino Unido. En la ONU ya le dieron el voto para que esté libre. La verdad, decía mi abuela, tarde que temprano se sabe. ¿Por qué Veracruz? ¿Por qué Michoacán? ¿Será por toda la droga que están sacando por Veracruz? Eso está documentado, ¿eh? Ahí está el libro de Mares de Cocaína. Pero ayer veía un video de cómo sacaban a palos a Gaddafi. Y me recordó cuando sacaron el cadáver de Mussolini y lo patearon. Todas las revoluciones han pasado por lo mismo. Dice Gandhi, cuando cae el opresor, llega otro que vuelve a oprimir. Qué mejor ejemplo que la Revolución Mexicana. Todos se mataron, ¿no? ¿Para qué? Para que llegara el PRI, o el PRD, o el PAN, o Morena. No lo sé, no soy poseedor de la verdad absoluta. Con esto quiero decir que podamos hacer sinergia, y con eso cierro. Reunámonos. El clima no va a esperar, porque de fondo eso también es otra cosa. Si entendemos lo micro, podemos entender lo macro. Los señores en el mundo ya se dieron que hasta 2 grados, ¿de verdad? ¿Hasta 2 grados? Piénsenlo. A mí no me sigan, ni siquiera es por mí. Sigan a su conciencia. Gracias. Mañana CU 5 de la tarde. Gracias. En las islas. Muchas gracias. Pues es parte del esfuerzo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Tratar de generar este diálogo. No sé si era algún comentario después de la película que les haya generado, que quisieran agregar a su intervención inicial. Gloria Muñoz, de Desinformémonos. Bueno, otra vez buenas noches. Yo me quedé con uno de los comentarios que hacía Lidia, y que es como estamos viviendo ahora los periodistas. Imagínense que ustedes salen de su casa y tienen que avisar que ya salieron a un teléfono, salen a trabajar y tienen que decir voy al trabajo, regreso a tales horas, y toman un autobús y tienen que decir que lo tomaron y que cuánto tiempo se van a tardar en el trayecto y ya regresé. Hoy mismo está una compañera nuestra en Michoacán, entonces tiene que reportarse a la hora que sale y toma el autobús, a la hora que llega a su casa. Imagínense que esta vida, esta cotidianidad nos están imponiendo a las y los periodistas. Esto no puede ser, no nos podemos adaptar a esto. Decía Lidia, hay que vivir con estrategia, estamos viviendo con protocolos, con los protocolos que organizaciones como Artículo 19 puedan implementar, pero eso no es normal. No tendríamos por qué vivir así, no tendríamos por qué vivir con un protocolo en donde sales y no sabes si vas a regresar, si te van a detener, si te van a desaparecer, y en el mejor de los casos si va a haber un cuerpo, porque después la desaparición, el secuestro es peor que la muerte. Entonces,
Yo creo que, como decía en el inicio de mi participación, que es una responsabilidad de todos y de todas, que no podemos acostumbrarnos a vivir con protocolos. En este momento debemos de hacerlo, tenemos que hacerlo de manera responsable porque no hay más para trabajar, pero que no tendría por qué ser esta nuestra normalidad, ni de los periodistas ni de nadie. Muchas gracias. ¿Alguien más del público quisiera intervenir? ¿Alguna pregunta para el panel? ¿Un comentario? ¿Te puedes acercar? ¿Por acá alguien? ¿Te puedes acercar, por favor? Ah, ok. Hola, buenas. Sigue la luz. Después del documental eso no es motivante. Gracias. Hola, buenas noches. Yo tengo un comentario que probablemente sea bastante gris con lo que estamos diciendo, pero en relación con lo que decía Joel, yo tengo la pregunta de... Hemos visto que con este tipo de casos las autoridades tienen una estrategia muy clara que es... O sea, estos casos que se hacen mediáticos y ejercen presión, lo que hacen es hacer una investigación formal. Por ejemplo, en la Narvarte ya encontraron a los dos responsables, pero no investigaron el móvil, no investigaron bien, o sea, un autor material. Lo dejaron así, pero oficialmente ellos ya cumplieron, ya tienen a las personas en la cárcel y su trabajo está hecho. Y frente a esto que sucede, la ciudadanía responde, hacemos marchas, protestas, pero fuera de eso, el gobierno guarda el silencio, deja que nos cansemos, que continuemos hablando, marchando, hasta que va desapareciendo poco a poco porque nos desilusionamos de no ver respuestas. Frente a un escenario así, en el cual los mecanismos institucionales son más que nada formales, la protesta social que debería funcionar muy bien, debería ser como un medio de escrutinio social y de presión efectivo, tampoco siempre tiene buenos resultados, al menos en altos niveles. ¿Qué nos queda? ¿Cuál sería una opción extra si incluso la prensa, que es el cuarto poder que nos podría ayudar, se ve en esta situación? Me acaba de contar Jorge Sánchez, el hijo de Moisés, que después de un año en que la Fiscalía de Veracruz no va a ningún lado con la investigación sobre su padre, y que el fiscal hasta se confunde, dice, tenemos 13 detenidos, pero en realidad son 13. Por fin un juez ha ordenado a la PGR que le traiga el caso. Y yo lo veo un poco difícil porque la PGR ya se había rehusado a traer el caso, porque la agente responsable es la misma y no quiere el caso. Y además porque, bueno, pues finalmente comentamos, pues es que, bien, la PGR se lo lleva, y qué confianza tenemos, la PGR también hizo la investigación de Ayotzinapa y tantas cosas, ¿no? Y me decía, es que es todo lo que tenemos. Y a nivel institucional sí tenemos que seguir, los países haciendo trabajo periodístico, y cada quien en su espacio haciendo lo mejor para mejorar ese país. Pero la solución no puede ser aislada, ¿no? No puede ser como que de pronto los periodistas ya van a tener un sistema judicial que les haga caso y el resto del país no. Los desaparecidos, por ejemplo, tendrán a alguien que les haga caso y el resto del país no. Necesitamos reformar ese país, sus instituciones y sus sistemas desde abajo, desde el principio, y es una tarea de largo plazo. Posiblemente, como decía el compañero hace un momento, muchos, los que quieran luchar desde ese espacio, tienen que organizarse. Otros, los países, nos organizamos de otra forma para aportar lo que podemos, desde lo que mejor sabemos hacer. Pero somos una sociedad muy poco organizada. Las organizaciones que hay en México son heredadas del diseño que hizo Lázaro Cárdenas hace 80 años. Un diseño pensado para garantizar la hegemonía de un partido y para corporativizar la sociedad. Entonces por ahí sigue la CTM, y por ahí sigue la CN6, y siguen todos esos sindicatos chafas, ¿no? Tenemos que organizarnos, eso, o sea, sin organización no vamos a ir a ningún lado, y no podemos seguir por ahí sueltos.
Y yo también pienso que venir a ver esos documentales y hablar, a charlar como hemos hecho ahora, es importante, pero es solamente un primer granito de arena, ¿no? Si cada uno de nosotros en nuestros espacios no aporta, no se compromete, no intenta luchar para cambiar este país, pues entonces las mesas redondas y los docus pues se van a quedar en eso, ¿no? En un bonito rato que nos pasamos muy a gusto en el frío. En el sentido del cuestionamiento que haces, creo que ahí es pues precisamente donde hay un campo de acción bastante amplio y que muchas veces no exploramos, ¿no? Tal vez las personas que de pronto decidimos ya sea ejercer el periodismo o el comercio comunitario o cualquier otro tipo de relación dentro de una comunidad de forma autónoma, es donde se empiezan a tejer de pronto esas pequeñitas asomos de esperanza, ¿no? Asomos de que se puede hacer algo. La justicia obviamente no va a venir del Estado ni del gobierno, que son finalmente quienes están ejerciendo esta represión, o quienes están matando a los periodistas, ¿no? O quienes están protegiendo a quienes los hacen, y a fin de cuentas, pues ahí están coludidos pues crimen organizado y el narcotráfico. Por crimen organizado me refiero al Estado. Entonces, digo, creo que es difícil también, por ahí decían que es difícil esperar que haya la situación o las condiciones apropiadas para generar un cambio, pero pues a fin de cuentas cada uno de nosotros o cada uno de nuestros espacios hacemos algo y tenemos forma de eso, tejerlo o acercarlo a otras personas. Hay alternativas, están las policías comunitarias, por ejemplo, ¿no? Cuando la justicia no funciona en un lugar, pues el pueblo se organiza y genera su propio mecanismo de justicia. Hay ahora también, y creo que cada vez están surgiendo más, mercados también comunitarios o mercados alternativos donde se utilizan monedas alternativas, ya no el flujo comercial tradicional con moneda corriente, y creo que esas cosas, esos efectos, por pequeños que sean, son un pequeño asomo o una pequeña alternativa a este otro gran problema que a fin de cuentas pues sí lo queremos cambiar, pero bueno, quizá podemos empezar por cosas más pequeñas y muy específicas dentro de nuestros espacios, dentro de nuestras redes y dentro de nuestra comunidad. Y creo que también pues eso es algo que se está haciendo desde este lado de la gente que hace periodismo de forma crítica. Yo quería agregar una cosa más, más bien como información. México tiene el sistema más robusto de protección a periodistas. América Latina, no sé si en el mundo, pero tiene un mecanismo de protección que depende de la Secretaría de Gobernación. Tiene una fiscalía especial para investigar delitos contra la libertad de expresión, que no ha logrado que se tenga una sentencia en contra de ninguno de los agresores a quienes agreden a los periodistas. Con todos estos mecanismos, que más bien parecen como una curita con la enfermedad que tenemos de corrupción, pues mi lectura es que hay una simulación de contexto. Y pues, o sea, no es como dar como cosas de aliento, porque todos los días hemos intentado hacer estrategias para o difundir o generar o poner denuncias, pero creo que el gran problema al menos es que no existe una obligación del propio Estado de investigarse a sí mismo. Cuando el agresor es el Estado, entonces se caen las instituciones porque son ellos quienes las controlan. Entonces, si tú tienes un policía federal que agrede a un periodista en una manifestación, un periodista estatal, la Policía Federal no puede intervenir porque es policía y es autoridad. Entonces, ese es como el círculo que siempre tenemos. Creo que, al menos me gusta resumirlo en, el Estado todavía no tiene la intención de investigarse a sí mismo. Yo nada más quiero agregar una cosa a lo que han comentado, y es que estoy convencida de que tenemos que empezar a aprender a hacernos corresponsables de las cosas que pasan. Estamos
muy acostumbrados a dejar a otros la responsabilidad de nuestras vidas, de lo que pasa en nuestro país. Recuerdo mucho, cuando Javier Sicilia hacía sus manifestaciones y recorrió el país, muchos recorrimos esas caravanas con él, de pronto era impresionante oír que la gente, o mucha gente, incluso muchos compañeros periodistas, lo cuestionaban como si fuera el procurador, como si tuviera los recursos del Estado para resolver investigaciones, para no hacer, para hacer. El año pasado, cuando después del asesinato de Rubén, a las organizaciones de libertad de expresión, artículo 19, a nosotros, a Reporteros Sin Fronteras, nos cuestionaban que no lo habíamos cuidado como era, cuando efectivamente la responsabilidad de garantizar que este país tenga que vivir, o los periodistas en este país tengan que vivir sin protocolos, pues es del Estado. Pero siempre es responsabilizar a alguien sin asumir la responsabilidad propia, y por eso insisto en que tenemos que ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Yo no puedo creer que haya jóvenes de 24, 25 años que de pronto se la pasan quejándose de sus maestros, pues pide que lo cambien, ¿no? O que de pronto se la pasan aceptando un trabajo burocrático, porque pues así es el país, porque de pronto pues nos acostumbramos a que alguien puso las reglas que tenemos en este país, en este gobierno, con este sistema corrupto y simulador, y estamos de acuerdo con que eso es, seguimos nuestra vida normal. No, también tenemos que ser responsables todos de lo que está ocurriendo en este país y ser muchísimo más exigentes para tener esta información que necesitamos para poder tomar decisiones correctas, para no llevar al gobierno nuevamente a otro Ulises Ruiz, a otro Robert Precioso, a otro lo que sea, porque nosotros dejamos, o sea, hacen lo que quieren porque nosotros los dejamos. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Alejandro Loa, soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Bueno, antes que nada quisiera compartirles algo que me entristece bastante, y es el hecho de que, bueno, yo invité a varias banditas de la facultad a que cayeran en este evento, y me entristece que no reconozco a nadie, y me duele, ¿no? Porque Ciencias de la Comunicación y la UNAM deberían de ser un pilar en este tipo de eventos, y deberíamos de estar todos creando conciencia. Y también quisiera aprovechar el espacio para compartir algo que sucedió el día de ayer. Con un amigo igual de la carrera estábamos planteando el hecho de seguir esta línea que empezó proceso de la venta de drogas en la Facultad de Ciencias Políticas, ya que nada más se mudó al espacio que se conoce como Los Bigotes, que está fuera del Metro CEU, para la banda que lo topa está ahí, y también se volvió a expandir a lo que era el pasillito de afuera de la Facultad de Filosofía y Letras, entre la biblioteca y la facultad, ¿no? Entonces, pues yo le comentaba a este compañero que pues siguiéramos esa línea para un trabajo escolar, y me dice, muy tranquilo, no, dijo, sí, como no hay que hacer eso porque nos van a matar, ¿no? Y somos chavos, yo tengo 23 años, él tiene como 25, estamos todavía ahí, y ya desde aquí decimos, sabes que no hay que hacerlo, ¿no? Porque aunque es una cosa muy chiquita y es adentro de un lugar que se supondría que no debería de ser así como es Ciudad Universitaria, ya desde aquí no nos estamos atreviendo a dar ese paso, ¿no? Y más triste es de que la mayoría de mis compañeros dentro de clases tampoco quieran abordar estos temas, ¿no? Que agarren y digan, no, pues es que sí mucho Carmen Aristegui, lo que quieras, pero a la hora de los chingadazos, la neta, nadie se avienta, ¿no? Y todos vivimos en esta burbuja de traer un iPhone y irnos a empedar al Imperial, ¿no? O alguna cosa así. Entonces, pues yo sí quisiera como primero hacer esa autocrítica, ¿no? Y también pues, pedirles que si ustedes consumen drogas, marihuana o algún tipo de cosa así, yo no tengo ninguna bronca con eso, pero pues sí no vayan a comprar a estos lados, ¿no? Porque genera condiciones de, pues muy ojetes, ¿no? O sea, ir a la escuela y de repente encontrarte así con unos vatos que están paseando a sus perros y están todos tatuados y mamados y con la actitud de que te quieren madrear si les dices algo o algo por el estilo, pues no está chido, ¿no? Entonces, no permitamos este tipo de cosas dentro de nuestra universidad, y pues bueno, también intentemos, pues
pues seguir ese tipo de líneas, no empecemos como en estas cosas poquito a poquito, y escuchando ahorita a los panelistas hablar de que agarremos cada quien nuestra responsabilidad. Pues yo, independientemente de que mi compa dijo, sabes que no le voy a entrar a ese viaje, yo sí le voy a entrar, y espero que no sea mi primera y última vez que esté en una cuestión así. Gracias, total. Es una cuestión de responsabilidad, ¿no? O sea, a todo el mundo, o sea, siempre queremos que otros asuman las tareas y que otros asuman las responsabilidades y que otros sean congruentes. Y somos bien buenos para criticar la incongruencia de otros. Pero igual vamos y le compramos al dealer, ¿no? Y cuando le compras al dealer, estás financiando el narcotráfico. Estás financiando la puta tragedia de ese país. En este caso ustedes lo ven ahí en la universidad, en esos pasillos, es gente que los intimida, que es gente que puede causar problemas, pero en otros lados, esa misma lana que ustedes están dando, les dan al dealer, se está yendo para asesinar a la gente en Guerrero, se está yendo para financiar a Guerreros Unidos, y eso te hace cómplice, por vía indirecta, pero cómplice, con lo que ocurrió el 26 de septiembre en Iguala. Entonces, o sea, yo estoy totalmente a favor de la legalización, escrito, yo creo que todos en esta mesa estamos a favor de la legalización, pero mientras no sea legal y tú adquieras lo que vas a consumir de los criminales, pues te estás haciendo cómplice, no responsabilízate. Si vas a fumar tu toque, que sea cultivada en casa de uno de tus cuates, que sea cultivada en tu azotea, que sea mota sin sangre, ¿no? Pero no puedes tú andar por ahí diciendo, ay, el gobierno, y todo sale mal, y después ir a comprarle a un dealer que forma parte de una de las bandas de Tepito, de una de las bandas de Bogotá. Entonces me parece muy chido que haya sacado este tema, porque es importante. Yo nada más un comentario también acerca de la intervención del compañero, que también me gustó mucho y te felicito porque tú sí estás aquí. Decirte que yo creo que de ninguna manera y a ninguna edad podemos renunciar a contar historias. De eso se trata lo de allá arriba. La estrategia es justo sembrar el miedo, sembrar el terror, callarnos. Y no quiere decir, como dijeron muchos en el documental, que no tengamos miedo. Sí lo tenemos. Tampoco queremos ofrecer nuestro heroico pecho. No, sí tenemos miedo y se trata de trabajar con él. Pero principalmente de no renunciar a seguir contando. Ni para un periódico mural en la escuela, ni para una revistita que repartimos en hojitas volantes, ni para un gran medio de comunicación. Estamos exactamente en la misma trinchera, compañero, colega. Desinformemos está abierto también para estas historias, cuenta con el espacio y diles a tus compañeros también. No es un anuncio, sino que hay que buscar los espacios y si no están, hay que construirlos. Y construirlos, yo insisto, es desde una hojita que uno va repartiendo hasta un periodiquito mural que hacemos en nuestra comunidad o en nuestra escuela. Justo, yo creo que en esta intervención que todos están diciendo, estamos apelando a la responsabilidad. Esa es la responsabilidad de hacer. Hay una cosa muy importante, por ejemplo, cuando pasó el allanamiento en mi domicilio, yo dije claramente que yo no creía en el Estado, que no iba a apelar a él y que ahora al Ministerio Público yo no le iba a abrir la puerta de mi casa. Esto tenía que ver con el allanamiento de mi compañera Flor Goche, que no había tenido ninguna respuesta oficial, como no la he tenido ninguna. Ahorita justo hablaba con Gabriel, y una absoluta impunidad, que todos los asesinatos se encuentran en absoluta impunidad, no hay ningún solo caso resuelto, y pues ¿por qué les va a abrir uno la puerta, no? Entonces, si no estamos apelando al Estado, si no creemos en él, si lo hacemos responsable de lo que está ocurriendo en este país, entonces ¿qué vamos a hacer desde abajo? Si tenemos medios a los que están cerrando, pues ¿cómo los construimos? Y si los construimos y los levantamos y nos están atacando de todas maneras, nos rendimos y nos metemos abajo de la cama, creo que no. No, estoy convencida de que no. De que no nada más eso, nos tumban uno y hacemos otro, y a lo mejor vamos a terminar repartiendo hojas volantes. Pues sí, no nos rendimos. Muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera participar? A lo mejor para cambiar el país no es que sí es ir a las manifestaciones, expresar todo lo que sentimos y todo eso, pero también es
como cultura somos demasiado individualistas y simplemente lo vemos en cualquier deporte, no sé, en fútbol, porque somos malos, porque siempre no queremos trabajar en equipo y siempre de que a fuerza uno tiene que ser el mejor o algo así. Y sí, por eso siempre somos como mejores en diferentes disciplinas, pero siempre individualistas, ¿no? Entonces, en mi opinión creo que es no sé, empezar a enseñar, o sea, a todos, desde saber cómo educar a las personas, de empezar por los niños, que no son como no tienen como tanta mierda como los adultos tenemos, de que nos ponen en la escuela o la forma en cómo nos van, pues sí, educando. Entonces, como empezar a enseñarles a los niños y empezar a dar diferentes estrategias y ser como más abiertos, quitarnos como pues todas esas barreras que tenemos, pues es que hay como muchas cosas que hablar, pero pues sí, es como los problemas esenciales que es entre la educación, el machismo, y creo que también empieza que cada uno empecemos como a cambiar, pero en todos los aspectos, o sea, desde que vas en el carro y que alguien se te atraviesa y le metas la madre al que está al que se te atravesó o algo así. Entonces, más como ir cambiando y pensar antes de hacer las cosas, y si tienes algún problema no seguir como la línea en cómo te han enseñado, sino buscar estrategias. Es como cuando te ponen los juegos de laberinto, pues te ponen diferentes caminos, ¿no? Pues es lo mismo, es ir buscando diferentes caminos, pero intentar trabajar en equipo para llegar a un objetivo. Muchas gracias. En los Olímpicos ganó la Sub-23. O sea, el fútbol mexicano es muy bueno, no es un problema de individualismo. Sabemos jugar en equipo. El problema es que una vez que se hace negocio con él, entra la corrupción. El problema de México, yo creo, es la corrupción. Otra pregunta. Había otra pregunta después. Cosas funcionen de manera legal, que eso nunca va a suceder. Lo digo porque, por ejemplo, el tema de... Sé que todo esto puede sonar un poco tonto, pero voy a llegar a algo. El tema es que se matan demasiados animales en los antirrábicos, y esto tiene que ver con que el gobierno lo permite. Incluso es una cuestión que tiene que ver con pago, ¿no? Porque se pueden sacrificar a los animales de manera adecuada y no se hace porque se clavan el dinero. Bueno, menciono esto porque es la gente que adquiere a los animales y luego los deba sacrificar, porque les parece que ya les aburrió y que son cosas y se deshacen de ellos. Esto lo único que demuestra es el valemadrismo personal que tenemos hacia la vida misma y hacia la sociedad en la cual nos encontramos. Y cuando yo veo precisamente, pues cuando yo intento dar un perro en adopción, es todo un tema porque la gente siempre, pues, sale con cosas muy absurdas porque quieren un perro de raza, un cachorro, y al final es el mismo punto, un valemadrismo total hacia la vida misma, hacia sí mismos primero. Y hablo de esto sobre todo porque para que esto cambie, tiene que cambiar precisamente con las nuevas generaciones, con los niños. Pero nosotros, bueno, no somos ningunos idiotas, es decir, no estamos tan echados a perder, al contrario, estamos tan conscientes de la mierda en la que vivimos que tenemos que hacer algo. Y el hecho de que personas como ustedes, periodistas, hagan lo que hacen, que es más que aplaudible, yo diría, bueno, yo me dedico a esto y yo me dedicaría a lo que ustedes hacen sin problema alguno, porque es un sacrificio en pro de una causa, pero no es una causa solo personal, sino social. Y creo que aquí la tarea es de cada uno de nosotros, ¿no? Es lamentable que vayamos tan pocos aquí, se hace un chingo de frío, ¿no? Pero es un tema que nos afecta a todos, ¿no? Y que desde luego sabemos que no va a suceder nada desde arriba, al contrario, desde arriba nos ven y dicen, mira, son tan pocos y se mueren de frío que no pasa nada. Entonces es una cuestión en donde todos tenemos que decidir desde nuestra propia casa si queremos hacer un cambio para que verdaderamente el país cambie, ¿no? Con valores, va más allá de una cuestión de creencias religiosas o políticas, que sabemos que eso es básicamente mierda, ambas, digo, sin meterme más allá, ¿no? No son cosas personales, pero creo que es una cuestión donde tenemos que crear conciencia de si realmente queremos que esto cambie, tenemos que cambiar con nosotros mismos, ¿no? Respetando la vida, respetando al de al lado, aunque sea diferente, sin importar su ideología, etcétera, ¿no? Es una cuestión en donde de verdad tenemos que trabajar en equipo
Yo platicaba ayer con una amiga que tiene un restaurante, han estado asaltando a la gente que va a comer ahí dentro del restaurante, les roban las carteras, lograron ver a la gente que roba, los empiezan a perseguir, llegan patrullas, los capturan y llega el comandante, dice ¿qué sucede? Agarramos a estos güeyes y dice sí, bueno, pero no tienen prueba. Bueno, no, pero es que, ok, ¿no? Sí, libres, ¿no? Y entonces ahora ya tiene miedo, porque pues ya de madres, ¿no? Los rateros ya se la ponen chingada en cualquier momento. Menciono esto porque es una cuestión de que todos tenemos que trabajar como sociedad, ¿no? Todos tenemos que estar atentos de que esto va a seguir sucediendo y tenemos que hacer algo en equipo. Y sé que es complicado, nos cuesta trabajo porque cada quien tiene una manera diferente de ver las cosas, pero estamos dentro de la misma mierda. Entonces, bueno, en fin, lo único que digo es tratemos de trabajar pues en equipo, ¿no? Sí, pues un poco como surrealista, pero surrealista es el país en el que estamos. Y nuestra única misión es tratar de ser felices y tratar de que nuestras próximas generaciones lo sean. Eso depende de que nosotros hagamos el cambio ahora y esperemos que se dé un milagro no sé cuándo. Gracias. Buenas noches. Pues quisiera felicitar al artículo 19 por estos documentales. Efectivamente creo que no se puede solucionar todo viendo un documental, pero también creo que es parte de un gran rompecabezas que se tiene que estar tejiendo permanentemente. Yo en lo que veía las historias me vino lo que yo quería comentarles, una pequeña cita, una pequeña frase de un periodista, filósofo que seguramente todos ustedes conocen, Antonio Gramsci, que padeció el filo de Mussolini en las prisiones y bueno, él dio grandes lecciones para el pensamiento político, para la acción política y para el periodismo también. Y él tiene una frase que creo que viene muy a cuenta con lo que ustedes han estado mencionando en esta mesa, con las inquietudes que veo en la gente, y él decía algo así como el pesimismo de la razón, el optimismo de la voluntad. Significa que aunque los escenarios parezcan, como yo digo hoy, posmodernos y nihilistas, a veces muy oscuros, creo que la voluntad humana, la praxis y la conciencia es lo que nos puede todavía dar pasos adelante y pues nada más era eso, ¿no? Optimismo de la voluntad. Gracias. ¿Cómo? Deberíamos de, pues sí, ¿no?, de hacer videos masivos para difundir su trabajo. Se me ocurre también, ya lo habían propuesto, difundir ese tipo de trabajos en los barrios, en colonias populares y, bueno, pues es muy importante, ¿no?, también este cuestionamiento que tenemos que hacer hacia la forma en que vivimos, en la que vivimos día a día, el machismo, el sistema patriarcal, o sea, realmente estos comunicadores nos abren pauta para pensar eso, ¿no? Cuestionarnos la sociedad actual en la que vivimos. Y bueno, pues de ahí, pues sí, ¿no?, desde la tecnología yo he visto documentales sobre el coltán, sobre muchas problemáticas, ¿no? Pero realmente cómo las asumimos y cómo realmente dejamos de consumir muchas cosas que nos hacen daño, ¿no? Y bueno, para finalizar, yo quisiera invitarlos pues a que se sumaran a los proyectos autogestivos, a que abandonáramos todas estas cuestiones del sistema que nos orillan a trabajar en empresas transnacionales, en empresas que realmente no aportan nada a la sociedad y que dañan el medio ambiente. Entonces nosotros mismos podemos empoderarnos, hacer proyectos para fomentar la equidad de género, para fomentar la sustentabilidad. Particularmente trabajo yo con la permacultura, que es la cultura de lo permanente, y se basa básicamente en ser sustentable hacia un camino hacia la autonomía. Ya hay diversas ecotecnologías, ¿no?, que se están implementando, y bueno, creo que tenemos mucha chamba que hacer, mucho que aprender, y pues yo solamente los invito a que se sumen a la autogestión y a que se sumen pues es una invitación a que se sumen también pues en este camino. Yo he conocido varios colectivos que ya están trabajando desde su trinchera
y están aglutinados en una página que se llama autogestival.org, y ahí, si quieren mayor información sobre lo que es la autogestión, pues pueden consultar la página. Y bueno, esa es toda mi intervención. Mi nombre es Andrés Landero y soy parte del colectivo Brigada Informativa Altavoz. Nosotros hemos estado intentando desde hace un tiempo, independientemente de la labor que tenemos como medio independiente, también tratar de mostrar un caso, una situación que nos ocurrió a nosotros en 2014, en abril. ¿Por qué situación? Yo no pretendía hablar esta situación, pero me inspiró mucho lo que decía la compañera Gloria Muñoz de Desinformémonos con respecto a la falta de unión y la participación de la ciudadanía en las marchas que solamente convocan a aquellos intelectuales o incluso periodistas de reconocimiento. En nuestro caso, en 2014, en abril, tuvimos un mini secuestro, Lilian Hernández y yo, Andrés Landero, después de haber grabado las manifestaciones en contra de la llamada Ley Telecom, en donde algunos compañeros de lucha, compañeros activistas, fueron golpeados brutalmente, ¿no? En una manifestación que no era muy representativa, en una manifestación que era bastante pequeña y que incluso era un tema que no estaba teniendo gran importancia en la opinión pública, pero que sin embargo inclusive se estaba buscando apagar por todas las formas. Esa vez a nosotros nos hicieron una pequeña persecución que fue ir tras de nosotros siguiéndonos hasta hasta donde nos pudieran agarrar y nos hiciéramos pequeños, con el propósito, el cual lograron, fue robar las imágenes que nosotros habíamos tomado y que en ese entonces había una situación que no hemos podido sacar a la luz, que es que ese día al parecer estaban ensayando con policías no certificadas o no autorizadas para operar. ¿Qué propósito, qué cosas nosotros grabamos ese día? Fueron escudos no autorizados que traían las policías y también obviamente autoridades que llegaron a dialogar para soltar a algunos de los compañeros que estaban detenidos ahí, que estaban por supuesto ligadas con Serrano, el gobierno del Distrito Federal, y que también algunos estaban para postulantes en las siguientes elecciones. Esa vez nos persiguieron, nos aventaron a dos personajes encapuchados con uniformes de policías. La gente nos ayudó, esto fue en el Metro Pino Suárez, nos ayudan, no permiten que nos lleven y que nos quiten las cosas y posteriormente nos mandan todo un operativo, como de entre 10 y 15 policías, las cuales nos llevan al obscurito y eliminando el apoyo de las personas de la ciudadanía que estaba en el metro que nos apoyó, para golpearnos, amedrentarnos y pasearnos, ¿no? Y su propósito era llevarnos, qué es lo que han estado intentando hacer, y artículo 19, que es quien nos representó, en este caso, pues tienen una operación la policía hoy en día y que lo hacen con todos los periodistas, es cazarlos, agarrarlos y acusarlos de robo o algún otro delito que los lleve directamente a la cárcel. Y entonces quedar un año o dos esperando juicio, ver si eres inocente, mientras tanto tú ya pierdes tiempo, tú ya pierdes vida, y aunque te saquen, lo único que tienes es discúlpenos. Nosotros tuvimos mucha suerte porque entre estos dos ataques que tuvimos pudimos hacer llamadas y la gente que conocemos se movió y nos pudieron liberar bajo la presión social y mediática y política en ese momento. Pero el caso no ha podido salir. Inclusive con este caso y otros se hizo una recomendación de derechos humanos, pero realmente no ha habido justicia en él. La PGR, la FEATLE tienen investigaciones por esto. Derechos humanos, la CNDH del Distrito Federal también metió mano.
y hicieron la recomendación. Y Derechos Humanos está buscando cerrar ya el caso como un caso cerrado, como un caso que ya se cumplió, pero únicamente lo que han hecho, no ha habido ni indemnización por los objetos perdidos, no ha habido ni indemnización por los gastos médicos, mucho menos ha habido justicia para las policías, la actuación de los mandos que hicieron y que mandaron este operativo para la detención arbitraria, que fue ya comprobado que fue arbitrario, y todo se quedó en el aire, ¿no? Pero para las autoridades este caso está totalmente cerrado y ha habido justicia. Bajo esta situación y todo lo que vimos ya en los videos hoy, pues estamos viviendo, y nosotros estamos haciendo un llamado en que todos estos casos que inclusive han sido operados y se están observando, y que todos estos colectivos que, como lo decía la compañera, inclusive para los medios independientes, son casos en los cuales la justicia e inclusive las agresiones de los policías son muchísimo más altos y agresivos para ellos, no están teniendo una atención por la sociedad en general. Y lo digo también por todos los compañeros activistas que están aquí presentes. Y ha habido, y qué bueno que el día de mañana va a haber una reunión para buscar justicia en este país, y buscar justicia, y las nuevas formas de lucha que vamos a llevar es buscar cómo, lo decían allá, si no creemos en las autoridades, ¿cuál va a ser la situación de respaldo? Sí, vamos a luchar, ¿no? Por ahí decían, vamos a luchar, no hay que dejárselo a nadie más que nosotros mismos, ir hacia adelante. Pero ¿cuál sería la posición o cuál es la propuesta de realización para conseguir que haya justicia en este país? No solo para los periodistas, ni para las familias de los desaparecidos, ni para los muertos. Venimos también reproduciendo con varios colectivos la desobediencia civil. ¿Por qué? Porque mucha gente, y hay colectivos que van a la agresión directamente, y hay quienes, y la sociedad, y es muy natural, estamos en el miedo de que la misma violencia genere más violencia, y que inclusive cómo nos vamos a enfrentar a los expertos, de las armas si nosotros no las tenemos, ¿no? Y si incluso estamos en contra de ello. Creo y creemos algunos que lo más correcto es la desobediencia civil. Y hay ejemplos muy directos, muy veraces, que tienen que ver con dejar de pagar ciertos artículos, con nosotros buscar nuestra creación de autofinanciamiento y de consumo. El año pasado y el antepasado hubo un movimiento muy importante que no se le dio apoyo, inclusive por parte de los medios, que es el posmesalto, que es una de las partes que creo que el trabajador y todo el mundo puede entender de lo que es la desobediencia civil. Lo dejo yo hasta ahí, creo que me he extendido, y les hago el llamado, sí, igual de la misma manera como la compañera lo hace Gloria Muñoz, que tratemos de buscar a todos aquellos colectivos y medios informativos independientes que han tenido estos casos, que no logran exhibirlos como los han exhibido ustedes. Muchísimas gracias por su aportación que han hecho con estos videos, muchísimas gracias con su aportación de lucha, y muchas gracias a los compañeros que siguen aquí en el frío, y por supuesto muchas gracias al colectivo que se dedica a hacer estos documentales y a exhibirlos aquí en Cineteca. Muchas gracias, compadre. Gracias. También mirar morir el ejército en la noche de Iguala entra en corrida en salas, o sea, la corrida normal, en la Cineteca y en cines independientes a partir del 8 de abril. Entonces, si pueden ustedes pasar la voz, aquellos que lo vieron, pues contar para que la gente se emocione, y quienes no lo vieron, pues venir y luego emocionar a toda la banda. Gracias. Bueno, ya que... Buenas noches. Pues gracias, ¿no? Gracias por el trabajo que hacen, la verdad es que se agradece. Gracias a la participación de todos, gracias a que no se caen callados. Pues hace poco, es bien rápido, ¿no? No sé si conocieron al activista Ken Ruders. Muerto hace poco, era mi amigo y mi vecino, ¿no? Ese tipo de cosas te desmotivan y es cierto que da miedo. Claro que da miedo, ¿no? Y nadie quiere atreverse a nada y nadie quiere ser periodista. Nadie quiere meterse a estos rollos precisamente para no correr riesgo. Pero
ustedes que lo están haciendo, la banda que lo hace, los activistas, solamente les quiero pedir algo, no se detengan, ¿no? Cada quien hace algo de sus trincheras y ese trabajo colectivo va a ser un desarrollo integral. No se detengan, todos los que están haciendo algo por su sociedad, lo que sea que hagan, ¿no? Cuidar perros, rescatar espacios públicos, no sé, lo que sea que hagan, no se detengan, el país necesita de estos esfuerzos y de esta continuidad. El miedo existe, claro que va a existir siempre, pero pues ¿qué hacemos? ¿No? Nos quedamos aquí temblando de miedo o nos ponemos a hacer algo. Gracias por estar aquí, gracias por esos trabajos que nos presentan. Pues una vez más, no paren, no paramos. Muchas gracias. Para seguir este diálogo, en este mismo espacio se realizará una asamblea de la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa. Están invitados todos, se dediquen al cine, se dediquen a lo que se dediquen mientras estén interesados en hacer activismo a través de la producción audiovisual. Están cordialmente invitados el próximo sábado 13 de febrero a las 4 de la tarde, aquí mismo en el foro al aire libre de la Cineteca. Muchas gracias a nombre de la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa, el Cine Club Cineteca 43. Agradecemos a las autoridades de la Cineteca Nacional, a los proyeccionistas, a la gente de seguridad por hacer posible este espacio. Que tengan buena noche. La siguiente. Y el 27 de febrero está San Quintín. Perdón. El 27 de febrero es la siguiente proyección del Cineclub Cineteca 43, San Quintín. El caso de los jornaleros de Baja California. Muchas gracias a los panelistas, perdón, a ellos no les agradecí. Muchas gracias por venir, gracias por hacer su importante labor. A los que se quedaron al final con el frío ahí apiñados en los calentadores.